el evangelista San Marcos en el capítulo 3, versículo 22. Y nos dice que en aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús que estaba poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, y por eso los echaba fuera. Los escribas eran los letrados, los que tenían un conocimiento acerca de las Escrituras, pero se dejaron llevar por un prejuicio. Y vea lo fuerte que es tener prejuicios en la vida, es decir, dar juicios de valor sin pensar en el peso de nuestras palabras. Aunque eran muy conocedores de la ley, venían de Jerusalén, tal vez de las escuelas bíblicas de Jerusalén, pero no conocían a Jesús. Y entonces lanzan una palabra en contra de Jesús, una palabra muy fuerte: este hombre está poseído por un demonio. Y por esa razón es que obra y expulsa a los demonios. El Señor Jesucristo tal vez se muestra muy triste, pero el Señor Jesucristo quiere aclararles a estos escribas que las cosas no son así. Y dice el mismo evangelista San Marcos que los llama. El Señor llama a los escribas y les habla. Tal vez no les habla claramente como les habla a sus discípulos, pero le habla en parábolas. Y en parábolas les deja una enseñanza. Les dice el Señor: ¿cómo pueden ustedes pensar que Satanás se puede dividir? Y vean lo importante de estas palabras. Si la palabra Satanás, que es una palabra griega, o hebrea, perdón, Satanás, griego es diablo, que es la misma palabra, pero cambia de idioma. Satanás, hebreo, diablo, griego, traduce como divisor, divisor, el adversario, pero el que lanza la división. Y aún así, el que lanza la división, el divisor, no se puede dividir, porque un reino dividido no prevalece. Y el Señor después habla de la familia, lo mismo una familia dividida. ¿Y a qué nos llama el Señor? A estar en unidad de espíritu, en unidad de creencias, en unidad de criterios. Porque una familia dividida tampoco prevalece, dice el Señor. Y vuelve después al tema nuevamente del enemigo. Porque si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, dice el Señor, no podrá subsistir. Aún el padre de la división, aún el padre de la mentira, tiene que unirse y tiene que trabajar mancomunadamente, porque no está solo, mancomunadamente con todos sus demonios. Y después el Señor da una enseñanza que marca la historia de la humanidad, que deja una gran pregunta en el hombre. Y dice el Señor: yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y toda la blasfemia. Y es un descanso para nosotros, de que no importa el pecado que hayamos cometido, si lo confesamos va a ser perdonado. El Papa Francisco, en la casa de Santa Marta, dijo que el único pecado que no tiene perdón es el pecado que no se confiesa, el pecado del cual no nos arrepentimos, pero el resto, todo pecado puede ser perdonado, dijo el Papa. Sin embargo, el Señor Jesús dice lo siguiente: el único pecado que no se le perdonará al hombre es blasfemar en contra del Santo Espíritu de Dios. Teológicamente se ha dicho mucho acerca de esto. Muchos teólogos tienen diferentes pensamientos, pero a mí me gusta el pensamiento de la Iglesia. ¿Y cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? No recibirlo, no reconocer su obra en nosotros. Y eso era, en el marco de esta lectura bíblica, lo que el Señor está diciendo esto. Hay gente que, por más de que vean milagros, expulsar demonios, sanar enfermos, verdaderos milagros, no reconocen que son acción del Santo Espíritu. Y al no reconocer que son acción del Santo Espíritu, lo que hacen es dar un juicio de valor, y un juicio equivocado, un juicio falso y muy peligroso. ¿Cuántas personas hoy día están dando ese mismo juicio de valor?
¿Cuántas personas en los medios de comunicación se dedican a hablar mal del Papa, de los santos, de la Iglesia? Y realmente no están hablando mal de la Iglesia, ni de los santos. Están hablando en contra de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en las personas apartadas por Él. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Primero, no recibirlo, no reconocerlo en nuestra vida. Y segundo, no reconocer la acción de Dios. Y esa acción de Dios que Dios la obra a través de la Iglesia. Aquellos que no reconocen los sacramentos, aquellos que no reconocen la autoridad de la Santa Iglesia Católica, sino que hablan en contra de ella, no reconocen la acción del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado con dar juicios de valor que verdaderamente no son de Dios. Al contrario, volvámonos a Dios y pidámosle con toda nuestra fe que perdone nuestro pecado a través del sacramento de la reconciliación. Y pidámosle a la Virgen María que ruegue e interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.